Hola, comenzamos aquí un nuevo retiro de esta serie siguiendo a Jesús, contemplando a Jesús en su peregrinaje entre nosotros. Estamos por llegar al final de este segundo periodo en el cual hemos recorrido junto a José y María toda la vida de Jesús, desde que nace en Belén, el exilio en Egipto, su retorno a Nazaret y cómo transcurrió su vida de niño, de adolescente, de joven y finalmente haciéndose cargo de la casa como adulto joven. Nos encontramos ya, como decíamos, en el último capítulo de la segunda etapa de nuestra contemplación del peregrino Jesús. En la siguiente sección vamos a contemplar su vida pública. Vamos a contemplar cómo predicaba, cómo expulsaba demonios, cómo curaba, convocaba a seguirle para anunciar el reino de Dios. Pero antes de pasar a esa siguiente etapa, nos detendremos a contemplar una situación que ocurrió cuando Jesús tenía recién 12 años y que es narrada por el evangelista Lucas. Cumplir 12 años era un hito importante en su tiempo. Más se asemeja a los 18, los 17 actuales. Con esa edad, a los 12 años en tiempo de Jesús, en la práctica ya se le dejaba de considerar niño y ya era momento, por ejemplo, que acompañara a sus padres en la peregrinación de Pascua a Jerusalén para vivir por primera vez conscientemente los ritos pascuales que recordaban la salida del pueblo de Israel de Egipto, liberándose de la esclavitud que le tenía sometido el faraón. A los 12 años ya era tiempo que pudiera trabajar y relacionarse más con el padre que con la madre, como lo era cuando niño. Era una costumbre, una tradición muy encarnada en el pueblo judío peregrinar a Jerusalén en esta fecha. La ciudad se llenaba de fieles que ocupaban los alojamientos y que incluso acampaban en carpas en su entorno. Este momento es un momento muy importante en la vida de Jesús. Hay un detalle en el relato de Lucas que es simbólico. Lucas comienza refiriéndose a que el niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Y al finalizar este episodio vuelve a repetir lo mismo, pero ahora no dice el niño iba creciendo, dice Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Pasa de ser niño a ser Jesús. Acompañemos nuevamente a esta joven familia que es incondicional para cumplir con los preceptos y los ritos de su religión judía. Para María y para José, este episodio comenzó con mucha alegría. Luego tuvo momentos de angustias para terminar más tranquilos, pero sin entender bien todo. No se entendía. Vamos a irlo viendo esto en detalle. Como suele suceder en episodios importantes de nuestro desarrollo en la vida, también nosotros comenzamos entusiasmados muchas veces, después sufrimos y al final sacamos conclusiones y a veces no entendemos y quedan allí grabadas en nuestro corazón. Vamos entonces a comenzar nuestro retiro. Como siempre, la idea es poder tener un momento de tranquilidad, de paz, para poder dedicarnos completamente al retiro. Les invitamos a que si no lo tienen logrado, puedan pausar
e intentarlo. Se trata de simplemente serenarse. A lo mejor hacer 3 respiraciones profundas, tomando aire por la nariz, todo lo que puedan, reteniéndolo y soltándolo con suavidad por la boca. Por segunda vez, tomamos aire, retenemos y lo vamos soltando. Y repetimos internamente paz. Volvemos a hacerlo por tercera vez. Tomar aire, retener y soltar. Si necesitan más tiempo, denle pausa al video y tómese ese tiempo. Es importante. Como siempre, vamos a comenzar con una oración acostumbrada en que decimos: Señor, en respuesta a tu infinito amor, te ofrezco este momento de oración. Que todo lo que reflexione, decide y planifique esté solamente orientado a unirme a ti y a vivir contigo, amando, perdonando y sirviendo en tu nombre. Por eso que este momento de oración lo hacemos en tu nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También, como en todas las ocasiones, hay una gracia que vamos a pedir. Y en esta ocasión queremos pedir la gracia de nuevamente acompañar en forma íntima a María y José, ser solidarios con ellos en el sentir de lo que ocurre en este episodio. Y siendo solidarios, llevar a nuestra realidad el mismo sentir, lo que les pasó, lo que sintieron. El texto que vamos a tomar está tomado del evangelista Lucas, que en el segundo capítulo del versículo 40 al 52 se refiere a esto. Y parte diciendo que el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que le decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esta es palabra del Señor. Vamos a poner nuestra atención, siguiendo el consejo de Ignacio, en 3 puntos. Primero,
El momento en que Cristo nuestro Señor, a la edad de 12 años, sube de Nazaret a Jerusalén. El segundo punto, que Cristo nuestro Señor se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y el tercer punto es cómo pasado 3 días le hallaron disputando en el templo sentado en medio de los doctores. Y al preguntarle a sus padres dónde había estado, él responde, ¿que no saben que me conviene estar en las cosas de mi padre? Vamos entonces a contemplar y después a reflexionar sobre este texto con énfasis en estos 3 puntos. La invitación es a prepararnos para una contemplación, a prepararnos para poder usar la imaginación, de modo de que con la imaginación podamos ayudarnos a estar allí, a sentirnos presentes, sin intervenir, pero estar allí muy pendiente. Les invito a que tengamos un momento de tranquilidad para poder ir a esta contemplación que vamos a llevar a cabo. Lo primero es ir a Nazaret. Vamos de nuevo a Nazaret. Recordemos que recorrimos las calles de Nazaret en el retiro anterior. Estuvimos en la casa de José y de María y los vemos allí preparando el viaje a Jerusalén. No es primera vez que lo hacen, por cierto. María había hecho este camino por allí cerca de Jerusalén cuando visitó a su prima Isabel. Lo vimos en un retiro anterior. Y luego también pasaron por ese mismo camino cuando fueron a Belén, con María pronto a dar luz al niño. Bueno, ahora es distinto. Por primera vez van con Jesús que acaba de cumplir 12 años. Antes a lo mejor podrían haber ido, pero con él muy niño. Contemplemos de lejos a Jesús sin que se percate, sin que él se dé cuenta que lo estamos contemplando. Allí está. ¿Cómo ha crecido desde que volvió de Egipto? No tan solo ha crecido en estatura, sino que también en sabiduría. Es de esos niños que hacen las preguntas precisas y que cuesta responder cualquier cosa porque solo lo mismo vuelve a preguntar. Es un niño muy inteligente, pero al mismo tiempo es travieso como todo niño. Observémoslo allí. Está entretenido conversando con otros de su edad. Ya es líder. Y sus amigos le siguen en sus juegos y en las aventuras que inventa. Bueno, más tarde va a seguir liderando a un grupo de apóstoles y nos va a convocar también a nosotros a ser parte. Y será nuestro líder, a quien seguiremos. Allí está Jesús con sus amigos. Está en esa edad compleja en que hay ciertos momentos en que tiene rasgos de niño y otros en que tiene rasgos de joven. Está entrando en la adolescencia y se entremezclan en él las características propias de la niñez con las de la juventud. Por cierto que empiezan a aparecer las rebeldías propias de la adolescencia, pero María con sabiduría las maneja notablemente. Todo está listo para partir. Van a ser unos 3 días de viaje de ida, otro tiempo similar de estadía probablemente, y luego lo mismo de regreso. Había que preparar todo para más de una semana. Van a ir en caravana.
Van a ser muchos los que van desde Nazaret. Eso da más tranquilidad. Es más seguro viajar en grupo. Para José y María no es complicado esto. Para ellos viajar es algo que han hecho muchas veces. Tenían experiencia de viaje mucho más largo, mucho más incierto y peligroso. Recordemos cuando fueron arrancando a Egipto, ¿no? Pero ahora es distinto. Ya no es con el temor de estar siendo perseguidos, sino que ahora parten juntos con toda la caravana, alegres, van conversando, van riendo, comparten anécdotas seguramente. Los niños jóvenes a lo mejor hacen su grupo parte y se entretienen retrasándose un poco a veces para reencontrarse en la hora de comida y en la noche con su respectiva familia. Bueno, también era costumbre que los más pequeños fueran con sus madres y con las amigas de sus madres y parientes de amor. Y los mayores van con sus padres y otros hombres. Eso se daba. Podemos escucharlo como cantan salmos. Escuchémosle y unámonos a ese coro que seguramente tenían. Deben haber ido cantando el Salmo 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es que ese salmo reflejaba el sentir de ese viaje. Pongámoslo en nuestra imaginación. Entonemos el salmo imaginándonos que vamos allí, presentes, con ellos, caminando por los caminos de Nazaret a Jerusalén y cantando eso que hemos repetido a lo mejor tantas veces. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí sumen las tribus del Señor. Recordemos esa melodía, recordemos cómo ese salmo refleja lo que están viviendo. Y lo podemos ver allí, entrar a Jerusalén, atestada de un gentío enorme. Se ponen de acuerdo de dónde se juntarían al terminar la ceremonia. Jesús va con ellos y juntos asisten a las liturgias pascuales. Sus ojos deben haber devorado todo con asombro. Imaginémoslo a él allí, en Jerusalén. Imaginémonos cómo estaba la ciudad. Está distinto todo. Nazaret era pequeño y apacible, y ahora Jerusalén inmenso y lleno de gente. La sinagoga donde celebraban sus liturgias era totalmente distinta al templo. Es como, imagínense ahora, trasladamos a un pequeño campesino de un pueblo diminuto con una capilla tendida por un diácono y lo llevamos a la plaza de San Pedro en Roma a una misa en la basílica presidida por el Papa. Así se sentía Jesús allí en el templo. Debe haber sido complicado emocionalmente para el joven Jesús participar de sacrificios fuertes, donde los sacerdotes derraman la sangre de corderos que eran llevados como ofrenda. Probablemente se va a estremecer ante esta cruda liturgia. Sangre que está siendo derramada, sangre de cordero. Años después,
Otros sacerdotes pedirán a las huestes romanas que sacrifiquen a un inocente y se derramará sangre, no sobre un altar, sino que caerá lentamente de un madero sobre un cerro a la salida de la ciudad. Terminados los actos centrales, este grupo de nazarenos decide emprender el regreso, porque el camino para ellos es largo. Otros de lugares más cercanos se quedarán para participar unos días más de la enseñanza que los doctores y sacerdotes aprovechan de dar a los asistentes. Podemos imaginar cómo hay varios de estos grupos conformados en las escalinatas que hacen de improvisados anfiteatros, preguntando y escuchando a los escribas, escuchando a los doctores, a los maestros, que desplegaban la sabiduría para poder educar al pueblo. Parte de la caravana de vuelta del mismo modo en que lo hicieron en la avenida. Allí van, allí van de vuelta ahora, todos contentos, compartiendo. Y al llegar la noche, las familias se reúnen para pernoctar juntos. Y allí ocurre lo inesperado. José y María se dan cuenta de que Jesús no estaban con ellos. Probablemente José estaba confiado en que venía con María. Y a su vez ella, oye, venía con José. A los 12 años ambas eran posibilidades válidas. Era niño pasando a ser joven, como niño con mamá, como joven con papá. Pero en realidad Jesús no aparece. Y ese es el problema. En un comienzo se confiaron en que aparecería pronto. Podría estar entretenido con otro de su edad en otra familia, puede ser, pero no llegaba. Y la angustia iba creciendo. Comenzaron a buscarlo en todos los grupos y no estaba. Contemplemos a María, contemplemos su mirada, contemplemos su rostro ante la ausencia de Jesús. Se perdió Jesús. ¿Cómo mira José para decidir qué hacer? Y José impotente, no podía hacer nada. Jesús no estaba. Todas las ideas pasaban por la mente. ¿Se habrá accidentado? ¿Lo habrán asaltado? ¿Estará enfermo en alguna parte? Todas las ideas pasaban por la mente. Por cierto, había que hacer algo de inmediato. Lo vemos volver deprisa a buscarlo. Había que deshacer un día de camino de vuelta, subiendo a Jerusalén nuevamente. Y allá van. Pero ¿es encontrar una aguja en un pajar? Son muchos miles los peregrinos que pululan todavía por las calles. Pasan largos 3 días sin encontrarlo, yendo hacia allá, yendo hacia acá, van al templo, no lo encuentran, buscan por otros lados, no está. 3 días pasan. Bueno, una veintena de años después, también María sufrirá la ausencia de Jesús crucificado hasta que lo encuentre resucitado a los 3 días. ¿Dónde estará? ¿Cómo estará? A María le viene a la memoria la profecía de Simeón. ¿Será esta la espada que va a traspasar su corazón? No, no, se niega, no puede ser. Rezan, piden, y Dios calla. Solo hay silencio, no hay respuesta. Y la desesperación aumenta.
Vuelven a ir al templo varias veces, buscándole, sin resultados positivos. Es que es un recinto muy grande. De pronto, a María le parece escuchar una voz inconfundible. Se acerca a donde hay un grupo y efectivamente es él. Imaginémonos, mirémosla, contemplémosla. ¡Qué alivio! Allí está, está vivo, sin problema, en medio de un grupo de personas que comparten con escribas, con doctores, maestros. ¡Qué alivio! Allí está y está vivo. Y ahí estaba. Y Jesús preguntando, argumentando, y todos admirados de ese joven que es el centro de atención. Bueno, allí María, después de sentir ese tremendo alivio en el corazón, llevaba 3 días con el corazón apretado. ¡Qué emoción encontrarlo! Entre sollozos de una emoción contenida, le sale natural. Le reprende en público. Recordemos lo que le dijo, ¿no? Pero, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos desesperados. Te buscábamos y no te encontrábamos. Observemos a Jesús. Observemos a Jesús la reacción que tuvo. Se da vuelta, la mira a los ojos y tranquilo, como si todo fuera muy normal. Es que para él este era su lugar. No había por qué buscarlo en otros lados. Bueno, al igual que nosotros, y que muchos por mucho tiempo, María no lograba entender el sentido de esa respuesta. ¿Era una mirada al futuro que tenía Jesús? ¿Ya estaba consciente de su misión o la va a descubrir más tarde? ¿O era esto una respuesta de adolescente rebelde que no acepta ser reprendido? Miren la reacción de María. No responde. Guarda silencio. Observemos su mirada. Se queda allí la mirada como escudriñando qué hacer. Por cierto, que ganas tenía de retarlo por respuesta, pero ella sabía quién era el Padre a que se refería Jesús. Ella bien lo sabía. El resto no. Entonces calla. Expresa un silencio propio de María. Observemos cómo se acerca, le ofrece la mano con cariño, extiende su palma derecha y Jesús la suya. Ambas palmas de sus manos se unen. Jesús se para, se despide del grupo y va con su madre, caminando lentamente, en silencio, tranquilos. Nunca olvidará María este episodio que la mantuvo tensa por tanto tiempo, pero evitaba traerlo a colación. Solo se lo comentaba a personas muy cercanas e importantes. San Lucas debe haber sido una de ellas. Por eso es que la puso en esta parte del Evangelio. Bien, dejamos a María y a José y a Jesús de vuelta en Nazaret, donde el niño va progresando para llegar a ser Jesús de Nazaret, a quien seguiremos conociendo íntimamente en su vida adulta y pública, como será peregrinando por los caminos
y los pueblos de Judea y de Galilea. Los invito a que le den pausa al video y se queden un rato en silencio, recordando la escena, recordando esta contemplación, que llegue a nuestro corazón, que sintamos lo que sintió María y José. Y un rato más volvemos a hacer una reflexión personal para traer a nuestras vidas lo que ocurrió en este pasaje. Bien, recordemos lo contemplado. Cómo nos fue llegando al corazón la escena, lo que pasó, cómo se vivió, y traigámoslos a nuestra vida. Vamos, vamos paso a paso por lo que ocurrió en este pasaje. Primero, ¿no les parece admirable la forma como viven la participación en la iglesia? Con una alegría. Oye, caminar 3 días para acudir al templo. ¿Cuántas veces nos parece que nuestro templo está muy lejos y decidimos postergar alguna liturgia? ¿Cómo ha sido y cómo es nuestra relación con nuestra iglesia, con los ritos a que somos invitadas, invitados? Lo hacemos con la alegría con que ellos van a caminar 3 días para llegar al templo. O a veces nos cuesta. Démosle vuelta a eso. Si quieren le dan pausa al video para tomarse un tiempo más largo y seguimos adelante. Van con alegría al encuentro del Señor. Van cantando, van contentos. Recorramos nuestros encuentros, recorramos nuestros retiros, recorramos nuestras jornadas de oración. Traigamos a la memoria cómo nos preparábamos y cómo llegábamos contentos a encontrarnos con Dios nuestro Señor. En ese retiro, en esa jornada, hagamos un momento de silencio, revivamos nuestro sentir cuando hemos ido a esas jornadas, a esos retiros. Nos podríamos preguntar, ¿por qué no repetirlas, no? ¿Por qué no? Pensémoslo, o planifiquémoslo. ¿Cuándo podría ser? ¿Dónde podría ser? Veamos, ubiquemos un momento y a lo mejor sale una decisión. Démonos un ratito, demos una pausa al retiro y recordemos cuándo hemos ido a alguna jornada, a algún retiro presencial y veamos si podemos hacerlo nuevamente. Si nos costara encontrar tiempos prolongados, podríamos, de hacer presencial un retiro, podríamos proponernos seguir desarrollando estos retiros, asignándole tiempos en la vida, asignándole espacios como lo hemos hecho hasta el momento, bien dedicados, que sean bien profundos. Esa puede ser una alternativa válida. Es importante que también nos apoyemos
y podamos tener acompañamiento de esto. Pero esta es una alternativa de poder ir encontrándonos, yendo hacia el Jerusalén que es Jesús para nosotros. Recordemos de la contemplación lo que sentían María y José cuando se les perdió Jesús. Repasemos lo que nos pasa a nosotros cuando en la vida vamos caminando sin Jesús. Y al llegar la noche nos damos cuenta de que hemos reaccionado, que hemos vivido, que hemos actuado sin su presencia. ¿No se nos pierde también a nosotros Jesús en nuestro caminar? ¿No se nos pierde? ¿Cuándo hemos sentido que Jesús no va con nosotros? Igual que ellos. ¿Qué hicimos para encontrarlo cuando se nos ha perdido? Cuando hemos vivido sin Él. ¿Qué hicimos en el pasado? ¿Qué hicimos en el tiempo cercano? ¿O ahora mismo? Salvo estar haciendo este retiro, caminando con Jesús y sus valores, por cierto, que esto ya es un buen punto, esto ya es volver a Él. Pero ¿qué hicimos en el pasado para volver a sus valores, para volver a tomar decisiones cotidianas con el Evangelio? Démosle pausa y recordemos con tranquilidad aquellos momentos en los cuales Jesús a nosotros también se nos perdió y cómo volvimos a encontrarlo. María y José buscaron a Jesús entre los parientes y conocidos en primer lugar. Ahí lo buscaron. Vamos a nuestros familiares, a nuestras amistades. ¿Encontramos a Jesús allí? ¿Están actuando con los valores de Jesús? ¿Están amando, están perdonando, están sirviendo? Algunos sí, otros probablemente no. ¿Quiénes de nuestros cercanos son presencia de Jesús para imitar? Son presencia de ese Jesús para poder seguirlo, para estrechar más nuestra relación. Busquemos, busquemos entre nuestros familiares, entre nuestros cercanos. Por último, recordemos cómo lo encuentran en el templo. Es una invitación también para nosotros. Cuando se alejaron del templo, se dieron cuenta que Jesús no estaba. ¿Nos pasa en nuestras vidas? Cuando nos alejamos de su templo, cuando dejamos de acompañarnos espiritualmente, cuando dejamos de acceder a los sacramentos, cuando dejamos de hacer nuestra oración contemplativa o la meditación de la palabra, con esas carencias, no puede ser una señal de que se nos ha perdido Jesús. Allí lo encontraremos, allí lo encontraremos. Hagámonos el propósito entonces de reanudar esas prácticas y encontrarlo nuevamente en la oración, en el acompañamiento espiritual, en los sacramentos, en la comunidad, en los pobres, en los necesitados. Allí, allí está Jesús. Ese es su templo. Busquémoslo allí.
Les invito a que nuevamente den pausa al video para meditar esto de ¿a dónde está Jesús? ¿Cuál es el templo donde lo encontramos? Probablemente no sea el templo físico, no sea el edificio tradicional. El Papa nos invita a salir y a encontrar a Jesús en el templo, en la vida. Allí está el templo y allí lo encontramos. Démosle pausa al video entonces y meditemos sobre eso. María y José volvieron en paz después de reencontrarlo. María y José son nuestro ejemplo. Pidamos nosotros también sentir esa paz, sentir esa reconciliación con los propósitos que nos hemos hecho en estas reflexiones y volvamos a nuestro Nazaret con Jesús. Nuestro Nazaret es la vida cotidiana y en silencio nos quedamos en paz. Jesús está con nosotros, como estaba con María y José en Nazaret, y nos acompañará siempre. Jesús nos va a acompañar siempre. Dios en Él en nosotros, con nosotros, por los siglos de los siglos. Que así sea. Bien, amigas y amigos, para terminar, les invito a que tengamos de nuevo un coloquio. Esa conversación amistosa. Y esta vez, ¿por qué no hacerlo con María? Conversemos con María todo lo que se ha vivido en este episodio, de cómo sentimos con ella y cómo también nos pasa en nuestras vidas todo lo ocurrido. Conversemos con ella. Sentémonos en su humilde casa de Nazaret a conversar y a contarle lo que hemos sentido. Denle pausa al video y anoten en su cuaderno de ejercicios, de retiros, lo que pasa en esta conversación con María. Y así, así vamos terminando nuestro retiro y así como lo comenzamos, también lo terminamos en el nombre del Señor. Este Señor que para nosotros es Trinidad. Lo hacemos en tu nombre, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No dejemos de hacer el examen habitual. Revisemos la oración que hemos efectuado, tratando de descubrir lo que más me ayudó y lo que me distrajo, para que lo podamos corregir en la próxima oración. Escribamos en nuestro cuaderno los sentimientos que aparecieron con este texto. ¿Cuáles tocaron con más fuerza? Dejémoslo registrado para que después lo podamos repasar. ¿Y cómo se aplica a nuestra vida lo que ocurrió en este pasaje del Evangelio? La reflexión. ¿De qué forma hemos logrado esta gracia que pusimos al comienzo, que era de sentir con José y María lo que le ocurrió? ¿Estuvimos en eso? Y por último,
En grupos podemos compartir todo lo que ocurrió, los sentimientos que aparecieron, los momentos más relevantes, y qué es lo que ayudó y qué es lo que impidió que desarrolláramos bien este retiro. Amigas y amigos, con esto vamos concluyendo el segundo ciclo. El primero fue Adviento, el segundo es la infancia. Los invito a que podamos seguir en este caminar para ir al tercer, a la tercera etapa, a la tercera temporada, diríamos, en tiempos actuales, que es eh, contemplarlo ahora en su vida pública. Animarles a que así como hemos seguido a Jesús en cómo nació y cómo se desarrolló, ahora verlo desplegado, predicando, sanando, expulsando demonios, ayudándonos, invitándonos a su misión, que es anunciar que nuestro mundo, que nuestra sociedad puede ser, si nosotros ayudamos, el reino soñado por el Señor, donde reina el amor, donde reina el perdón, donde reina la solidaridad y el servicio hacia el otro. Nos encontramos en un siguiente retiro. Que el Señor les bendiga, ahora y siempre.